Les estaba, bueno, les estaba contando que lo más lindo que nos puede pasar es hacer este camino de Cuaresma, estos 40 días de la mano de la palabra de Dios, ¿no? Que como siempre sabemos y creemos, eh, usualmente es un poco lámpara constante en nuestro caminar y especialmente en nuestros tiempos de discernimiento y de pedido de respuesta. Pero la verdad que es una gracia este tiempo que estamos llamados de alguna manera a tratar de cambiar de rumbo, porque eso es lo que significa un tiempo de conversión, cambiar el rumbo, cambiar el camino por donde venimos. Qué maravilla cuando de una manera concreta lo hacemos ayudados por este Señor que nos va indicando, que nos va diciendo, que nos va acompañando, y nos va ayudando a que nos demos cuenta, porque tampoco, una vez leí algo que me encantó de un rabino, cuando yo estaba preparando una charla sobre el Éxodo, me quedó muy grabada este concepto del rabino, creo que es, ahora no me acuerdo si es el rabino que escribe en el diario los domingos, a veces, en un diario de Argentina, o un libro que estaba leyendo, no sé cuál de los dos es, pero bueno, decía lo siguiente, no viene al caso. Lo importante de Moisés era no tanto la salida de Egipto, sino tener la compañía de Dios para saber hacia dónde dirigirse. Porque si en el Éxodo nosotros conmemoramos de alguna manera la libertad, la salida de la esclavitud, se puede salir hacia cualquier lado, pero el éxodo bíblico, toda la historia de lo que significa este pueblo liberado, tiene la bendición de que se salió de un lado para ir hacia otro, pero se sabía hacia dónde había que ir. Todo el camino, como digo yo, todos los rulos que fue haciendo durante 40 años, según nos cuenta la Sagrada Historia, eh, tenía un propósito, tenía un fin. No era un pueblo errante, no, era un pueblo con una meta, era un pueblo que sabía hacia dónde se dirigía, hacia la tierra prometida, hacia el lugar que Dios, como leíamos el domingo pasado, en la primera lectura, había prometido a nuestro Padre en la fe. Sal para irte a este lugar que yo te prometí. También hay otra invitación, ¿no? Sal de acá, pero no empieces a errar, no empieces a vagar, no empieces a dar vueltas a tontas y locas, sino dirígete al lugar que yo te daré. Bueno, en Cuaresma nos pasa lo mismo. Cuando simplemente decimos, proclamamos y meditamos, bueno, es un tiempo de conversión, hay que cambiar de rumbo, pero ¿hacia dónde vamos? ¿Qué camino vamos a elegir? ¿Qué es el rumbo y cuál es de todos los rumbos por donde voy el que tengo que cambiar? Eso es lo bonito. Eso es lo bonito de estar de alguna manera haciendo este camino, que es un camino también, fíjense qué bonito, que son 40 días también, acuérdense que el 40, en todo lo que es la espiritualidad judeocristiana, significa cambio, significa comienzo de una nueva etapa, comienzo de una nueva generación. Algo nuevo está por aparecer, ¿no? El 40 siempre nos dice eso. Hay algo que se transforma en 40 días, ¿no? Yo siempre cuento la misma historia y disculpen los que ya lo escucharon, que según los expertos, los médicos, algunos que se dedican a estas cosas, está comprobado que después de 40 días una persona puede modificar un hábito viejo. Por ejemplo,
empezar a dejar de fumar a los 40 días, es como que deja, también una explicación de orden científico. Acuérdense que la fe y la ciencia no se oponen, se complementan, y la fe ilumina a la ciencia constantemente, ¿no? Para que la ciencia siempre vaya hacia el bien, hacia la búsqueda del bien para todos. Así que bueno, aprovechemos esto, ¿no? Aprovechemos seguir caminando este tiempo, que recién vamos por la segunda semana, nos quedan unas cuantas, para hacer este descubrimiento. ¿Hacia dónde tengo que rumbear? ¿Para dónde es mi tierra prometida? ¿Dónde es? Porque la tierra prometida lo que significa y simboliza es la presencia de Dios, ¿no? Es el lugar donde Dios me quiere, a donde Dios me lleva, es estar en su presencia, es estar frente a Él, es estar con Él. Bueno, ¿cuál es? ¿Hacia dónde? Así que, y les decía que nos mima tanto, 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 que la semana pasada habíamos estado viendo cómo comienza ya de a poquito a notarse el cambio de diálogo, el cambio de tono que va teniendo el Señor. En el capítulo 9, que es en el que estábamos leyendo juntos, veíamos cómo ya está a punto, a partir del versículo 51, de comenzar el camino a Jerusalén, decidido y definitivo. Y todos sabemos qué pasa en ese camino. Entonces, lo que está definiendo el Señor, después de haberse dado a conocer, porque acuérdense que hizo desde el capítulo 4 hasta este momento, se dio a conocer, hizo que lo reconozcan. Pero claro, al final del recorrido de la Galilea, se pregunta y les pregunta cómo es que me conocen. En esa pregunta que veíamos la semana pasada, ¿quién soy yo para ustedes? Entonces, veíamos cómo después de enviar, después de darle una misión a estos 12 que había elegido para ser los enviados de parte de él a un mundo entero para llevar la buena noticia, llevar el Evangelio, comienza esta etapa en el Evangelio que termina con lo que vamos a ver hoy, en la identidad. Bueno, ya les mostré, yo ya abrí los ojos a los ciegos, ya levanté al paralítico, ya limpié al leproso, ya liberé al cautivo, ¿no? Ya traje de la muerte al que estaba yaciente, ¿no? Como al hijo de la viuda de Naín y a la hija de Jairo. Entonces, teniendo toda esta acción mía, y les he enseñado el business plan. El business plan está en el sermón del llano, donde los he comprometido que si me quieren seguir, bueno, tienen que empezar ahí a cambiar de dirección. Por ejemplo, a amar a los enemigos, a orar por aquellos que los persiguen, a orar por aquellos que los odian, a hacerle a los demás lo que ustedes quieren que los demás le hagan a ustedes, a dar sin esperar nada a cambio, ni siquiera un gracias, ni siquiera. Cuando damos, damos de corazón, sin esperar nada, sin estar atento a la reacción del otro. Porque lo importante acá, como nos enseñaba en la parábola del sembrador, es dar y darse. De tal manera que es la forma que lo podemos emular a él, que se dio hasta el final y que dio para generar en nosotros una vida y una vida en abundancia. ¿Qué es esa vida en abundancia? Llevar adelante el business plan, llevar adelante esta magnífica vida que está plasmada
en este capítulo 6 del Evangelio de Lucas y que estuvimos analizando juntos, ¿no? No juzgar, saber dónde vamos a poner nuestro pie, preguntarnos si realmente nuestra casa, nuestra vida está sedimentada en la roca firme o en qué la tenemos sedimentada y puesta, ¿no? Y así, después de todo esto, después de la duda de Juan el Bautista, ¿será este el que tiene que venir? Come con prostitutas, elige a un recaudador de impuestos. ¿Será este? ¿Me habré equivocado? Después de la duda de Juan el Bautista, después de la duda de Simón el fariseo en su casa cuando recibe a la pecadora, ¿no? ¿Se acuerdan que lo hizo Adrián tan bonito? Después de esa duda, hoy estamos ante un Jesús en este punto que le importa su identidad, que le importa que nos quede claro quién es y para qué está, y para qué vino, ¿no? Entonces empieza Herodes. ¿Quién será este de quien oigo tales cosas? ¿No? Y empieza el Señor también diciéndoles, ¿quién dice la multitud que soy y quién dicen ustedes que soy? Hasta la confesión de Pedro, ¿no? Tú eres el Mesías de Dios. Entonces, ¿por qué les decía que hoy vamos como in crescendum y va a ser el mismísimo Dios que nos dé la respuesta a esta identidad de Jesús? ¿Dónde? En el Tabor, en la montaña donde nuevamente, llevando a Pedro, a Santiago y a Juan, que por el Evangelio de hoy, que nos acompaña en la liturgia de la palabra de hoy, sabrán por qué los llevó, la madre que pide, quiero que se sientes a la derecha, al otro a la izquierda, tenían una noción y un concepto y una idea de Jesús completamente equivocada. Entonces necesita llevárselos para que ellos experimenten lo que hay allí arriba, para que ellos experimenten de qué se trata este Señor, quién es este Señor que hasta el viento y el mar le obedecen, ¿no? Que era su wow, ¿quién es este? Que hasta el viento y el mar le obedecen. Entonces, ya había empezado antes de la transfiguración, que es con lo que vamos a continuar hoy, ya había empezado él a manifestar quién es en realidad. Y los invito, vamos a hacer una oración primero. Yo ya me subí ahí, quería empezar, yo rápido, quiero andar ahí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Te pedimos, Señor, que mandes tu Espíritu, especialmente para que abra nuestros ojos y nuestro corazón, para que podamos nosotros darnos cuenta quién eres, especialmente quién eres en nuestra vida cotidiana. Nos muestras la transfiguración y nos pides que nos transfiguremos, que tengamos, Señor, la capacidad de saber transfigurarnos bien, transfigurarnos en vos, transfigurarnos en todo lo que vos representás y sos. Te lo pedimos a ti que sabemos que estás con nosotros, que caminas a nuestro lado, que estás en nosotros y que nunca nos abandonas, porque así lo prometiste hasta el final de los tiempos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les invito a que vayamos un segundito, volver para atrás un poquito al versículo 22 del capítulo 9 del Evangelio según San Lucas. Ahí el Señor empieza él mismo a querer darse a conocer, diciendo y anunciando por primera vez de qué se trata ser verdaderamente el Mesías de Israel. Hago un paréntesis, simplemente recordatorio. ¿Qué concepto de Mesías había hasta ese momento? Mesías se le llamaba, incluso está en la Biblia, a todo aquel que
hacía algo para salvar a Israel de algún problema específico. Un ejemplo, en el libro de Isaías, llama a través del oráculo de Dios, a través de la palabra de Dios, Isaías llama a Ciro, el rey de Persia, el Mesías. ¿Por qué? Porque Ciro va a ayudar a sacar de encima a Nabucodonosor, que era aquel que estaba oprimiendo al pueblo en el exilio. Entonces, vence a Nabucodonosor y el pueblo de Israel, el mismo profeta, dice, Dios nos dio un Salvador. Recuerden que el hebreo, Salvador es Mesías, ¿no? Es Mesías, el que salva. Entonces siempre el concepto mesiánico, no real, sino el que tenía la gente acuñado en su corazón, era que esperaban a uno que viniera, por ejemplo, en los tiempos de Jesús, a sacarse a los romanos de encima. De la misma manera que Ciro había sacado de encima a todos los babilónicos, bueno, tenemos a uno ahora que va a sacarse de encima a este imperio que nos está agobiando y maltratando. Un concepto de Mesías trunco, miope, completamente erróneo, o al menos no acabado, porque el Señor viene a salvarnos y viene a liberarnos, pero de una manera integral, de una manera absolutamente que abarca nuestra vida física, espiritual, social, económica, de relaciones, viene a transformar toda nuestra existencia. Es un Mesías que cuando salva, y acá voy a volver a San Pablo VI, salva a todo el hombre, como veíamos con el paralítico, y a todos los hombres, en Evangelii Nunciandi, ¿no? Va a salvar integralmente. Bueno, ahí es donde él pone ahora el acento. En el versículo 22 va a dejar en claro esto. El Hijo del Hombre, habla desde su humanidad, ¿no? Tiene que padecer mucho, ser rechazado por los ancianos, sumos sacerdotes y letrados. Tiene que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. A ver, contracorriente, ¿cómo los ancianos te van a rechazar? ¿Cómo los sumos sacerdotes te van a rechazar? ¿Cómo los letrados te van a maltratar? Estamos locos y son los que más están en contacto con aquellos que dicen que estás por venir y que vas a llegar, ¿no? Fíjense la divergencia, ¿no? Digamos, de alguna manera, el desafío en el que pone Jesús a sus discípulos y a los que los escuchan. Fíjense que acá no habla nadie, no contesta nadie en el primer anuncio. No dice nadie nada. Acá no tenemos, de alguna manera, a un Pedro que diga, no, de ninguna manera, no, no, no. Ven que no pasa nada, hay silencio. Y ese silencio se entiende en Lucas como incomprensión. ¿De qué estar hablando? Bueno, sigamos adelante. Nadie pregunta, no se van a decir, nadie se atrevía a preguntar, pero no entendían nada en varias oportunidades, ¿no? Entonces, comienza en el 22 el anuncio, continúa en el 43 del mismo capítulo. Como todos se admiraban de lo que hacía, fíjense de nuevo lo que estuvimos en la introducción, ya había mostrado quién era a través del hecho y había mostrado quién era a través de la palabra enseñando. Como todos se admiran de lo que hacía, les dijo a los discípulos, a los más cercanos, a los que lo escuchan, presten atención a estas palabras. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de hombres.
pero ellos no entendían ese asunto. Su sentido les resultaba encubierto, pero no se atrevían a hacerles preguntas respecto a esto. Acá es más elocuente, ya nos dice, no entienden nada, pero no se atreven a preguntar, ¿no? ¿Quién va a responder ahora en este mismo capítulo quién es Jesús? El mismísimo Dios, el mismísimo Padre. ¿A dónde estamos salteando algunas cosas que después vamos a ir a verlas, pero para seguir el hilo de la temática, ¿no? Entonces nos vamos a ir al versículo 28. Fíjense qué diferente es tratar una parte del Evangelio por separado a tratar esa parte en el contexto. Porque venimos con la cuestión, venimos con la pregunta, venimos con los que se cuestionan, venimos con las respuestas, venimos con un Jesús que ya empieza a decirles de qué se trata, y ahora con contundencia vamos a encontrar a un Padre que lo declara, como lo declaró en el Jordán, que lo anuncia, que lo confirma en su misión, ¿no? Que lo unge nuevamente con su palabra, de alguna manera. Y ahí vamos, un hermosísimo texto. 8 días después de que pasara esto, ¿no? Del anuncio de la pasión, 8 días después, tomó a Pedro, a Juan y a Santiago y subió a una montaña a orar. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y su ropa resplandecía de blancura. De pronto, 2 hombres hablaban con él. Eran Moisés y Elías, que aparecieron gloriosos y comentaban la partida de Jesús que se iba a consumar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros tenían mucho sueño. Al despertar, vieron su gloria y a los 2 hombres que estaban con él. Cuando estos se retiraron, dijo Pedro a Jesús: Maestro, qué bien se está acá. Vamos a armar 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía lo que decía. Apenas lo dijo, vino una nube que les hizo sombra. Al entrar en la nube se asustaron y se escuchó una voz que decía desde la nube: Este es mi hijo elegido, escúchenlo. Al escucharse la voz, se encontraba Jesús solo. Ellos guardaron silencio y por entonces no contaron a nadie lo que habían visto. Si ustedes tienen presente lo que se leyó el domingo, es completamente diferente. ¿Por qué? Porque Lucas trae a esta transfiguración figuras, ¿cómo se llama? Signos que viene utilizando desde el principio de su evangelio, para darle y para continuar mostrando al que se está revelando como aquel quien es, con mayúscula, aquel que es verdaderamente el Hijo de Dios. Así que vayamos un poquito para atrás, para ir viendo parte por parte, que bien vale la pena este texto de la transfiguración. Bueno, ya dijimos, se lleva a Pedro, a Santiago y a Juan. A mí me encanta explicar esto, no porque fueran sus predilectos, sino porque eran los que tenían mayor problema con darse cuenta quién era el Señor, con entender para qué había venido, y los que tenían de alguna manera la imagen del Mesías de una forma muy equivocada, ¿no? Primer detalle de Lucas. Lucas pone a Jesús
en una situación que a todos nosotros ya nos va a indicar algo especial. Subió a una montaña a orar. La transfiguración se da en el contexto de la oración. Eso es Lucas. Esa es la originalidad. Fíjense, mientras oraba, su ropa cambió de aspecto, su rostro, perdón, cambió de aspecto y su ropa resplandecía de blancura. Vamos a detenernos ahí. ¿Qué nos quiere decir a nosotros hoy? Yo pensaba, Señor, en este camino de conversión de los 40 días nos hablas de la transfiguración y entendemos qué nos querés decir. Entendemos que es un preanuncio de la gloria, pero una gloria que solo se va a alcanzar cuando se atraviese el Getsemaní, cuando se atraviese la cruz, ¿no? Pero la gloria está, y la gloria está ahí para que la gocemos, para que tengamos plena certeza de que está dada, para que nosotros también la vivamos, la admiremos y la contemplemos. Eso nos queda clarísimo. Ahora llevándolo a un término de espiritualidad propia, individual. ¿Qué es lo que nos estás transmitiendo a través de la transfiguración? De alguna manera, además de mostrarnos lo futuro, nos estás hablando de un pedido, nos estás diciendo, anímense ustedes también a transfigurarse en mí, a que su rostro muestre mi rostro, ¿no? Cuando uno lee los profetas, por ejemplo, el profeta Ezequiel, en el capítulo, si lo quieren leer luego, en el capítulo 20, que es una hermosísima descripción de la infidelidad de Israel a través de la historia, al final de todo, cuando el Señor les dice, bueno, ustedes realmente, cuando se den cuenta de lo que han hecho a través de la vida de ustedes con respecto a la alianza y a mi persona, van a sentir asco de ustedes mismos. Así dice, el profeta Ezequiel, a través de, hablando como portavoz de Dios. Pero acá hay una certeza, que por más que ustedes sigan actuando de esa manera, yo no puedo actuar de otra más que volverles a dar una y otra vez otra oportunidad, porque así soy, porque los amo, porque los elegí. De mi parte nunca va a estar rota la alianza. Siempre les voy a dar una oportunidad para comenzar de nuevo, desde este arrepentimiento, desde este dolor, para volver a hacer, ¿qué cosa? Dice el profeta, una presencia mía en medio de donde estén. ¿Y no será eso lo que nos pide el Señor en medio de este relato bello de la transfiguración? ¿No será ahora que también nosotros en este tiempo nos demos cuenta que nos tenemos que ir transfigurándonos en Él más y más? ¿Para qué? Para que el mundo, que a cabalidad nos demuestra día a día que no lo conoce, que no se encontró con Él, que no se dejó tocar por Él, que no se deja mover el corazón con la pasión que Él nos regala, ¿no? Lo pueda hacer a través de nuestra propia vida. Nosotros también estamos llamados a llevarlo a donde estemos. Entonces, ¿qué nos va a ir haciendo a través de este relato? Nos va dando tips, nos va dando tips, nos va dando ayudas, nos va dando claves para alcanzar también la transfiguración en nuestra existencia. Número 1, la oración. Esto de estar en oración. Y qué divino, porque cuando estamos orando, nuestro rostro también tiene que cambiar de aspecto. Nuestro rostro también tiene que distenderse, aplacarse, iluminarse, porque estamos con el Padre, porque estamos ante Él,
porque estamos, como nos dice el evangelista Mateo, en esa habitación a solas, donde solo cuenta su presencia y la nuestra. Nuestro rostro tiene que ser un rostro amable, tiene que ser el rostro de la misericordia que nos pedía el lunes. Sean misericordiosos como mi Padre es misericordioso. ¿Cómo es mi rostro, no? Qué bueno en esta semana, en un ratito que tengan y que tengan ganas, que se pongan un espejo frente a ustedes y se vean. Y vean el gesto, vean la manera que miran, vean la forma como fruncen el ceño, vean el endurecimiento a veces de la mueca o de lo que queremos transmitir. Bueno, pidámosle al Señor que la oración transforme ese rostro también, que ilumine ese rostro, que apacigüe ese rostro, que sea su rostro en medio de la gente. ¿No? Primer detalle. La ropa resplandeciente de blancura es un signo bíblico de santidad. Es uno de los signos apocalípticos, revelatorios, ¿no? Acuérdense que Apocalipsis significa revelación. Fíjense, el anciano vestido de blanco, ¿no? Su barba blanca, su ropaje blanco, habla de santidad, habla de pureza, habla de absolutamente nada manchado, ¿no? Algo inmaculado, ¿no? Y claro, ¿qué le pasa al Señor? De pronto, dice, dos hombres hablaban con él. Miren qué belleza, cómo lo pone Lucas. Recuerden que Lucas le está contando esto a una comunidad que no entiende de historia bíblica, a una comunidad que no viene de tener a Abraham como padre ni a Moisés como el gran legislador. Es una comunidad que está conociendo y despertándose a esta espiritualidad judeo-cristiana, como cualquiera de nosotros. Entonces, ¿qué les quiere mostrar? Estos dos hombres hablan, entran en diálogo con la palabra, porque dialogaron siempre con la palabra de Dios. Dialogó siempre Elías, porque era profeta, y era portavoz de esa palabra, y era entrega permanente de esa palabra a los hombres que lo rodeaban. Y habla Moisés, el gran amigo de Dios, aquel que le pedía de una manera, muéstrame tu rostro, Señor. Quiero ver tu rostro, te quiero ver, te quiero conocer, quiero estar con vos, ¿no? Dialogaba siempre. Dialogan y entran en diálogo los que siempre dialogaron con él, en este sentido que tiene relación con lo que acabamos de decir. Cuando nosotros en nuestra vida entramos en el ejercicio de dialogar con Dios permanentemente en nuestra vida, no nos sorprende. Nos encontramos en este vínculo de amor, en un amor increíble, que nos muestra desde el Génesis, que nos busca y nos rebusca para entrar en diálogo con nosotros. ¿Y de qué estaban hablando con Moisés y con Elías? De todo lo anunciado hasta ese momento, tanto en el Pentateuco que le corresponde a Moisés, como en todos los libros que simboliza Elías como profecía, como palabra de Dios que anuncia, ¿no? ¿Y qué era lo que estaban hablando? Aparecieron gloriosos, o sea, en la gloria, ¿no? Como que están en la presencia de Dios, eso significa. Y comentaban la partida de Jesús que se iba a consumar en Jerusalén. Ellos comentaban algo que el Señor acababa de anunciar por primera vez a sus discípulos. Ahí es donde el Señor va a partir, va a salir nuevamente de este mundo, va a comenzar un éxodo, pero un éxodo que va a tener como fin la eternidad, como fin la vida resucitada, la vida nueva, ¿no? Esta partida del Señor en su muerte en la cruz, pero ahí no termina la historia,
sino que viene la resurrección al tercer día en Jerusalén. Fíjense qué detalle que coloca y que también es un detalle para nosotros. Pedro y sus compañeros tenían mucho sueño. Se quedaron dormidos. Se durmieron y se perdieron de alguna manera este maravilloso encuentro, ¿no? Este maravilloso momento de diálogo, de preanuncio, ¿no? Y que dialogaban, no estaban ni escandalizados, ni asustados, ni nada. Lo daban como un hecho que tenía que suceder, donde estaban dormidos. Y acá es una pregunta, ¿cómo estamos nosotros en relación a esto que el Señor nos anuncia en nuestra vida? ¿Seguimos dormidos? ¿Seguimos dormidos ante el anuncio de la pasión? ¿Seguimos dormidos ante la gloria de Dios? ¿Seguimos dormidos ante la resurrección? ¿Seguimos dormidos? Al despertar, vieron la gloria y a los dos hombres que estaban con él. Cuando estos se retiraron, ¿no? Pedro le dijo a Jesús, pero fíjense cómo va a terminar esta frase. Qué bien que se está aquí. Me contaba Adriana ayer, que estábamos discutiendo sobre este tema, porque estamos preparando un retiro que tenemos que dar juntos, y me decía, en griego no dice qué bien se está aquí, sino que dice qué belleza es estar aquí. ¡Qué belleza es estar aquí! Y obviamente, siempre lo maltratamos a Pedro por esto, ¿no? Siempre le damos un poquito con un palito sobre la cabeza diciendo, ¡ay, Pedro, Pedro! ¿No? Siempre querés buscar el lugar más fácil y el camino más corto, ¿no? Que lo juzgamos ante el hecho de su sedentarismo espiritual. Bueno, hagamos tres chozas y quedémonos. ¿Y a quién de nosotros no nos gustaría hacer eso? Digan la verdad. Es absolutamente humana la reacción de Pedro. Y déjenme decirles, no solo es humana, sino que también, fíjense lo que dice, al despertar, ¿no? Es necesario despertar para tener ese sentimiento. Si seguimos dormidos, no vamos a tener nunca ese sentimiento. Si seguimos dormidos espiritualmente, nunca vamos a tener ese sentimiento. Entonces, claro, al despertar, tuvo esa experiencia. Y ahí nos da otra clave en esta vida de oración, en esta vida de vivir transfigurados. Tenemos que despertar a la gloria, tenemos que despertar ante tremenda maravilla que es dada para que la disfrutemos. No para que la contemplemos de lejos, sino para que realmente la vivamos a cabalidad, integralmente, ¿no? A que nos atrevamos a meternos por allí. ¡Qué bien se está aquí! Vamos a armar tres chozas, una para ti, o una para Moisés y una para Elías. Y acá aclara Lucas, no sabía lo que decía. Sobre este punto hubieron varias discusiones y varias explicaciones. Una de ellas es que se puede interpretar esto como que Pedro quiere poner en la misma perspectiva a Moisés, a Elías y a Jesús, no dándose cuenta todavía que Jesús está por encima de Elías y de Moisés, porque Jesús es el mismo Dios, es la palabra hecha carne que está ante ellos de una manera diferente, pero es la misma, no pueden estar a la misma altura. Otros exegetas bíblicos y algunos que se dedican a la espiritualidad bíblica, que es a lo que
más tendemos nosotros cada miércoles, hablan de esto que decía yo hace un ratito. No acrecentar el deseo de una espiritualidad intimista, de un intimismo espiritual. De eso habla mucho Francisco también, el Papa, en varias de sus reflexiones. Que no tengamos esa cosa de que yo me quedo con el Señor y de acá nadie me saca y yo no me quiero ir, yo no quiero bajar, yo no quiero abandonar esta belleza, como dice realmente el texto de Lucas, ¿no? El texto griego. No estamos llamados a un intimismo religioso, estamos llamados a un encuentro personal que nos mueve y nos pone en salida, a ir a compartirlo con los demás, no a quedarnos. También está esa alternativa. Es esta cosa de entender que pueden pasar por las dos vías, ¿no? La interpretación. Y las dos interpretaciones nos quedan muy claritas y nos ayudan a nosotros. Jesús no es lo mismo que Elías y Moisés. Jesús está por encima. Jesús es el cumplimiento, la realización, la promesa del Padre hecha realidad, la promesa que venía con Moisés, la promesa que venía con Elías, está acá cumplida en él. Entonces, él está por encima, ¿no? Y esta tentación de que, no, mirá, yo tengo una vida de oración espectacular, me la paso todo el día en el Santísimo y me la paso todo el día en oración en mi casa y cuando puedo entro en el silencio de mi cuarto y me pongo frente a mi Padre y rezo todo el día, pero ¿qué me pasa cuando estoy con los otros? ¿Qué imagen de Dios transmito? ¿Es un rostro cambiado? ¿Es un rostro transfigurado? ¿Es un rostro realmente tocado por Dios? Hablo de rostro, ¿no? Ustedes saben que con el rostro hablamos más que con la palabra, porque hay veces que no necesitamos decir nada para que el otro se dé cuenta de lo que nos pasa, ¿no? Para bien o para mal. Entonces, un poco eso es a lo que nos lleva a cuestionarnos, ¿no? Y luego dice lo siguiente: apenas lo dijo Pedro, eso de hacer las tres chozas, vino una nube que les hizo sombra. ¿Y a quién le hace acordar el Lucas? ¿No? El Señor te cubrirá con su sombra. ¿Qué es la sombra? La sombra es la imagen, la sombra, la nube, es la imagen más usada en el Antiguo Testamento porque es sinónimo de la Shejina, de la presencia de la gloria de Dios, de la presencia de Dios en medio del pueblo. Los cubría la nube cuando caminaban durante el día por el desierto para que los rayos del sol no los perjudicaran. Esta nube que cubre a María, la presencia de Dios que la cubre completamente, que la envuelve, que la rodea. Ahora, esta sombra, esta nube y esta presencia está rodeando a estos tres. Pero claro, al entrar en la nube se asustaron. ¿Por qué? Porque son conscientes que la nube es la presencia de Dios. Al entrar en la nube, se asustaron. Qué cosa que siempre le pasaba lo mismo a Pedro. Estoy pensando en Pedro. Ante la pesca milagrosa, aléjate de mí que soy pecador. ¿No? Se asustan cuando lo ven caminar sobre el agua, ¿no? Pensábamos que era un fantasma. Se asustan ante la demostración de la presencia de Dios que nos toca, que nos busca, que de alguna manera quiere contactar, tocarnos para transformar nuestra existencia. Eso me asusta. ¿Y a mí qué me pasa? ¿A nosotros qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? Porque no estamos hablando de una película
de ciencia ficción, ni de un momento de algo completamente sobrenatural. Sino no hay cosa más natural que un padre que busque a un hijo, el amante al amado, ¿no? Es Dios que nos rodea, pero a veces nos asusta, ¿no? Fíjense, claro, la nube, la presencia, habla, palabra, es la palabra, vuelve a surgir esa voz como en la orilla del Jordán, diciéndoles, este es mi hijo elegido. A ver, ¿quién es este? ¿De quién se trata? ¿Qué dice la gente? Dios dice, ¿saben quién es? Mi hijo elegido. Mi hijo. No hay nadie que pueda dar una respuesta más contundente que el mismo Padre. Es mi hijo. Punto. Escúchenlo. Escúchenlo. Al escucharse la voz, se encontraba Jesús solo. Acuérdense que ya Elías y Moisés se habían ido, pero ellos no se habían dado cuenta, ¿no? Ellos guardaron silencio y por entonces no contaron a nadie lo que habían visto. ¿Qué hubiesen contado? Yo me pregunto, ¿qué testimonio hubiesen dado? Porque lo que habrán entendido, hay otros evangelios que dice, no comprendían, y en otro evangelio dice, Jesús les pidió que no se lo contaran a nadie hasta la resurrección, y no se atrevieron a preguntarle porque no entendían de qué estaba hablando, ¿no? Si nosotros hubiésemos estado en ese Tabor, si nosotros estamos en ese Tabor hoy, ¿qué transmitiríamos? ¿Qué daríamos a conocer a los demás? ¿Qué noticia le llevaríamos a aquellos con quienes nos encontramos a lo largo del camino? ¿No? Es muy fuerte, es muy profundo, pero cierra de alguna manera el episodio de la identidad de Jesús. La cierra, la transfiguración la cierra. En una palabra, en este tiempo de Cuaresma, se cerró de alguna manera la pregunta sobre quién sos, Señor. ¿Para qué? Para empezar a acompañarlo en quién es el verdadero, ¿no? El Hijo de Dios amado, el Hijo de Dios elegido, en el quien se complace el Padre, para tener una sola actitud de aquí a Jerusalén, escucharlo. Escucharlo. Este orden, mejor dicho, esta orden, este imperativo que nos acompaña de los tiempos más remotos en el Shema, escucha, escucha, escucha. Dios vuelve a decir al pueblo, no se cansen de escucharlo, ¿no? Disculpen. ¿Alguna pregunta, comentario o duda o algo que yo no haya dejado muy en claro sobre este punto? Patricia. Cristina, adelante. Ah, perdón. Sí, Daniel. Bueno, perdona, creo que ve una mano levantada. Bueno, simplemente es una pregunta. Que yo siempre que he leído esta parte de la Biblia, siempre me he preguntado cómo sabían
que eran Moisés y Elías los que estaban ahí en el Monte Tabor, porque no había fotografías ni nada en la época para poderles reconocer. Entonces, ¿cómo saben que son ellos? Muy probablemente, acá no lo dice en ningún lado, pero habrán aparecido con algún signo que los identificaba. Se me ocurre. Elías tenía como distinción la manera en que vestía, ¿no? La manera en que vestía, que justamente llama la atención porque es la manera que va a adoptar Juan el Bautista. Una forma austera. También lo que puede pasar es que Moisés tuviese a lo mejor algún distintivo, como el cayado, como las tablas, o algo que les hizo pensar que era... Cuando uno va al Tabor en Israel, lo ve con claridad, ¿no? Porque a Moisés lo muestran con las tablas, distintivo, aquel que dio la ley, el que obró la alianza, y a Elías, como te decía, vestido con piel de camello, de una manera muy especial. También puede ser, a Elías se lo llevó la carroza de fuego hacia el cielo, a lo mejor que hubiese algo de ese simbolismo que indica este profeta, que no es cualquier profeta. El profeta Elías, como símbolo del profetismo, tiene la característica de ser el profeta mesiánico por excelencia, aquel que preanuncia al Mesías. Esa era un poco la característica. No podía aparecer cualquier profeta, sino que tenía que aparecer aquel que los judíos saben que una vez que retorne es porque viene a preparar el camino a aquel que están esperando, ¿no? Así que me imagino que algo de eso debería de haber ocurrido. Lo Gracias. dicen con tanta contundencia que efectivamente era muy claro distinguir que no era el tío ni era el primo que habían dejado en el camino, ¿no? Sino, aparte de una manera gloriosa, entendemos como resplandeciente, completamente, que se notaba que era algo que venía de Dios, ¿no? Y no un ser humano cualquiera. Así que me imagino interpretándolo de alguna manera. Tiene mucha simbología del Antiguo Testamento este texto, no tanto en Lucas, que es el que menos usa la nube, usa la sombra, como lo usa también en la Anunciación, pero el que más usa imágenes del Antiguo Testamento es sin lugar a dudas Mateo. Es el que más le pone toda eh, toda la teofanía de cómo se aparecía Dios en el desierto a lo largo de los 40 años, por ejemplo, ¿no? Tiene mucha más coincidencia con eso. Pero me imagino que algo de eso habría, Daniel. Gracias. De nada. Patri y Cristina, no sé, Cristina, estaba Cristina con la manito levantada. Sí, Cris, Sí, no, hola. Lo mío es que más que todo me vino como un pensamiento adelante, por favor. de la prudencia que uno tiene que tener también ante un evento que puede, porque ellos no entendían tal vez, pero tal vez los otros tampoco estaban listos para recibir cierta información. O sea, yo tengo ese cuestionamiento, digo, bueno, ¿hasta dónde llego? Pues yo sé que hay que salir, pero como que hasta dónde llego con el receptor. O sea, creo que leer un poco el receptor porque, o no sé si, siempre me cuestiono eso, no sé cómo como tú me ves, o sea, cómo tú me recomendarías, o no sé si entendiste. Yo creo dos cosas. Una cosa me parece muy cierta, que justamente estar constantemente con el deseo de formarse, de conocer más, de profundizar más en todo lo que es el magisterio, en todo lo que es la Biblia, es obligación, 100% de acuerdo. Eso por un lado, cuando uno tiene una función de liderazgo y un liderazgo de corte formativo, yo no puedo decir lo que a mí se me ocurre, yo no puedo expresar lo que me viene primero a la cabeza, sino que tengo que tener la responsabilidad de la formación. 100% de acuerdo.
Otra cosa es aquello que dice los Hechos de los Apóstoles y Juan en sus cartas: nosotros no podemos callar lo que hemos visto y oído. ¿Qué significa esto? Y eso es un poco a lo que tiendo cuando digo estamos invitados a la salida, a salir de una experiencia. ¿Por qué? Porque Dios obra en nuestra vida. Dios obra en nuestra vida de una manera contundente, real, permanente, a diario, constante. No descansa nunca, como dice el Señor en el capítulo 5 del Evangelio de Juan. Mi Padre no descansa nunca. Y tal cual, porque estamos siempre ante su protección, su ayuda, su presencia. Cada uno de los seres humanos de este mundo, imagínate, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que significa el salir? El vivir de acuerdo a esa presencia y esa acción de Dios en mi existencia. Si yo vivo de acuerdo a eso, ya soy un testimonio caminando por la calle. Como diría San Francisco, ni siquiera tengo que abrir la boca. Porque el Evangelio se entiende porque mi vida transformada lo lleva. Mi vida transformada lo cuenta, ¿no? Hay transmisión en cómo vivo, en cómo recibo al otro, en cómo amo, en cómo escucho, en cómo abrazo, en lo que pienso, en el prejuicio que hoy no tengo y tenía ayer, ¿no? En el perdón que hoy doy, que no daba ayer, en el modo en que recibo a aquel que me hace la vida a cuadritos, que no es la misma manera que lo recibí ayer. Todo eso es escritura viva en un libro que es el libro de cada una de nuestras vidas. Eso es. Y eso no tenemos que esperar nada. Por eso fue cambiando la iglesia con el correr de los años en la modalidad de llamar al discípulo misionero, ¿no? Cuando antes era discípulo y misionero, ¿no? Como termina siendo ahora discípulo misionero, no se puede separar, el discípulo siempre es misionero, porque misiona en la acción de Dios de su vida, en la experiencia de Dios, eso es lo que misiona, eso es lo que de alguna manera lleva al otro y de manera constante. Una cosa es ponerme al frente de un grupo y enseñarles doctrina social de la iglesia. Voy a tener que aprender doctrina social de la iglesia, indudablemente. Yo cuando preparo Biblia, ustedes saben bien, la preparo de acuerdo a la enseñanza de la iglesia, de acuerdo al magisterio, de lo que se dice sobre determinado texto, donde me puede llevar determinada expresión o determinada parábola, ¿no? Un ejemplo. Hay una preparación, hay algo que hay que conocer, pero lo que pasa en tu corazón, porque Dios te tocó hoy y lo transforma, eso eso tiene que ser inmediato. No hay espera, no tiene que haber espera, no tiene que haber intervalo. Hay un mundo sediento de Dios que espera ese testimonio de vida. No sé si te contesté, Cris. Patri, acá estamos, pero te tienes que sacar. Ahí está. Bueno, yo quería dar un par de testimonios de cómo se puede vivir el Tabor activa y pasivamente. Bueno, este fin de semana tuvimos el retiro de Maús aquí en St. Patrick y verdaderamente ver cómo Dios actúa en un fin de semana, ver las caritas de la gente cuando llegan a la iglesia, ese es un momento de Tabor, en el que tú has puesto de tu parte y te ves sobrepasada de gozo, o sea, ese de arder tus corazones, ¿no? Luego, pasivamente, pues puedo poner, por ejemplo, cuando en el aeropuerto, volviendo de Medjugorje, que yo fui ahí a recibir, cómo fue un momento ese de tentación de decir, hagamos una tienda aquí, yo no quiero volver al mundo real. Eso por un lado, ¿no? Como también el trabajar por otros te da esos momentos de Tabor, que Dios
te da esos bomboncitos ahí de vez en cuando para recordarte ese gozo, ¿no? Y luego, por otro lado, siguiendo lo que decía Daniel, que siempre me he preguntado, y debe ser mi parte racional, que todavía no sé. Muchas veces pienso, por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, cómo Lucas podía plasmar o decir lo que Jesús oró, por ejemplo, en Getsemaní, que fue una oración íntima de él con el Padre. ¿Cómo Lucas pudo saber eso? Porque de ahí a Jesús le prendieron, se lo llevaron, no se lo contó a nadie. O sea, bueno, siempre queda lo de la inspiración divina, ¿no? Pero, pues eso, a ver si tú me puedes explicar Bueno, algo. estaríamos entrando ya en un texto de cómo se escribió la Biblia, quiénes lo escribieron y de qué manera lo recibieron. Ya. Tradición oral de los que lo escucharon. Acuérdense que había, Pedro, Santiago y Juan estaban con él. Pero estaban Algunos, durmiendo, ¿no? no. Antes de estar durmiendo, ellos dan ok. claro testimonio, quédense conmigo, que tengo un miedo de muerte y demás. Y con posterioridad, por supuesto, todo lo que nosotros vemos de esta oración íntima de Jesús con el Padre, esto que vos decís no lo dijo en voz alta, lo escuchó solamente él, y cómo llegó, bueno, no sabemos si no lo transmitió, número uno, no lo sabemos. Acuérdense lo que dice el Evangelio de Juan. Esta y muchas otras cosas no se han podido poner por escrito, porque si no, no alcanzarían los libros del mundo para contener todo lo que el Señor enseñó y anunció. O sea, el Evangelio de Juan, al final, en el capítulo 20, creo que es versículo 31, algo así dice, si mal no recuerdo, lo dice con contundencia. Muchísimas otras cosas se tendrían que haber puesto por escrito, ¿no? Pero no alcanzaron. No sabemos si no hubo con posterioridad contándoles lo que había ocurrido a los discípulos cuando apareció resucitado, o eso puede haber ocurrido. Lucas, ¿cómo recibe todo esto? A través de Pablo y a través de las comunidades cristianas. Las comunidades cristianas de primera mano, comunidades que vieron a Cristo, que estuvieron con Cristo, que sabían lo que era estar con Cristo, ¿no? Y toda la experiencia paulina de vivir con este Señor resucitado que lo elige, que lo acompaña, que le va marcando el camino, y todo su encuentro con los apóstoles y con todas las comunidades a lo largo de la Palestina, y a lo largo también de las comunidades que estaban fuera, Damasco, Antioquía, un montón de lugares donde ya estaban instaladas las primeras comunidades cristianas, ¿no? Así que, por supuesto que no hay nada que yo te pueda decir, tal cosa sucedió de esta manera, no, porque ya entramos, acuérdense que los evangelios son libros de fe para gente de fe. ¿Qué significa? Nos vamos a hacer 1.500 millones de preguntas y la respuesta va a ser, no tenemos la menor idea, pero creemos. ¿Por qué? Porque en definitiva no se contradicen. Si hubiese contradicción, ahí sí habría duda. Pero la palabra de Dios, inspirada en los escritores sagrados, como creemos que sucedió desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nos damos cuenta de que tienen un orden y un denominador común que es increíble. No hay ser humano en este mundo que pudiera haber hecho algo semejante a través de más de 10 siglos de historia, ¿no? de escritura. Entonces, eso es un poquito lo que yo se me ocurre contestarte ahora, ¿no? Primero que no sabemos si no lo contó, número uno, porque no todo está escrito, como lo dice Juan, ¿no? Y segundo, que este agiógrafo, este escritor sagrado, en una libre y absoluta natural elección por parte de Dios, fue inspirado para poner por escrito cosas que no surgen de su propio
pecunio, de su propia creatividad, sino su creatividad fue en el cómo, pero el qué le viene de Dios seguro. Eso es lo que creemos. Eso es lo que creemos, ¿no? Así que Es mi parte racional que no todavía... importa, deja que fluya. No pasa nada. Todas la tenemos, Gracias, todos lo tenemos. gracias, gracias. De nada, Patri, de nada, de nada. Bueno, tenemos poquito tiempo. Simplemente vamos un minutito a... vamos a ir, para terminar este ciclo tan bonito y quedarnos con esta imagen tan linda, en la multiplicación de los panes como lo cuenta Lucas. Está en todos los evangelios, no solo una vez, sino 2 veces, multiplicación. En algunos está 2 veces, en otros está una solamente, ¿no? Por ejemplo, en Juan está solamente en uno. Pero ¿qué hace la multiplicación en tierra sagrada, en la tierra santa, y la multiplicación en tierra pagana, ¿no? La reacción diferente de los que están presenciando el tema. Vamos a terminar con este texto bonito este miércoles. Los apóstoles volvieron, cuando esto viene después del episodio de Herodes, que leíamos la semana pasada, ¿no? ¿Quién será este? Bueno, y los apóstoles, ¿de dónde volvieron? De la misión, ¿se acuerda? Que los había enviado de 2 en 2, que no llevaran nada, que entraran a una casa, que ofrecieran la paz, que se quedaran ahí, que fueran alimentados. De ahí es de donde están volviendo los apóstoles. Los apóstoles volvieron de la misión, es muy importante esto, y le contaron todo lo que habían hecho, qué lindo. Él los tomó aparte y se retiró por su cuenta a una ciudad llamada Betsaida. Pero la multitud se enteró y le siguió. Él los recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que lo necesitaban. Como caía la tarde, los 12 se acercaron a decirle: despide a esta gente para que vayan a los pueblos y campos de los alrededores y busquen hospedaje y comida, porque aquí estamos en un lugar despoblado. Les contestó el Señor: denles ustedes de comer. Ellos contestaron: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar comida para toda esta gente. Los varones eran unos 5.000, y le dijo a los discípulos: háganlo sentar en grupos de 50. Así lo hicieron, y se sentaron todos. Entonces tomó los 5 panes y los 2 pescados, alzó la vista al cielo, los bendijo, los partió y se los fue dando a los discípulos para que se los sirvieran a la gente. Comieron todos y quedaron satisfechos. Recogieron los trozos sobrantes en 12 canastas. Sencillísimo, acá no hay tanta cosa como en los demás evangelios que dan un poco más de detalle. Acá Lucas se pone a decir lo esencial. Y vamos a olvidarnos de la multiplicación de los panes por un ratito. El Señor los había convocado y les dio autoridad y poder para que sanaran, para que expulsaran a los demonios y para que proclamaran el reino de Dios y sanaran enfermos. Les dio y les otorgó el mismo poder que Él tiene a cada uno de los apóstoles. Volviendo, tenemos este episodio. Algunos datos para resaltar. Lo primero que hicieron fue volver de la misión y contarle todo a Jesús de lo que habían hecho. ¡Qué lindo! Patricia, contarle al Señor la emoción de Emaús, ¿no? Cada una de nosotras tomó a Patricia porque hizo el ejemplo del retiro de Emaús.
cada uno que hace una peregrinación, contarle al Señor cómo fue la peregrinación. Todas me van a decir, claro, como si no lo supiera. Claro que lo sabe. Pero lo que quiere saber es qué me quedó a mí de lo que hice. Lo que quiere saber es qué nos quedó a nosotros de lo que hacemos en un retiro, en una peregrinación, en una misión solidaria, en un momento donde salimos a ayudar a los pobres, a los enfermos, a los necesitados, vamos a visitar las cárceles. ¿Qué nos pasa a nosotros? ¿Y cómo lo vivimos? ¿Cómo lo experimentamos? ¿De qué manera? No sea cosa que lo estemos haciendo por los malos, por alguna equivocada intención o manera. ¿Cómo estamos nosotros? Primera cosa, ¿no? Estamos pidiéndole al Señor que nos dé tips, que nos dé claves para poder vivir de la manera que Él quiere. Acostumbrémonos esta vida de oración permanente en contarle todo lo que hemos hecho. Tengámoslo como ese buen amigo, como lo tenía Moisés, ¿no? Él los tomó aparte, ¿no? Siempre esto de apartar, tomar aparte, vuelve como de alguna manera a mostrarnos este pueblo de Israel que el Señor toma aparte, que consagra, que elige, ¿no? Y se retiró con ellos a Betsaida, que es una localidad ahí cerquita del lago del Mar de Galilea. Claro, la multitud, esta multitud, este gentío que todavía lo está siguiendo sin ningún tipo de descanso, y los siguió. Él los recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que lo necesitaban. Fíjense esto de que a pesar de, ay, vengan que vamos a charlar un ratito, vengan, vamos a aprovechar este ratito de intimidad, vamos a descansar. Acá hay una multitud necesitada y el Señor sale a asistirlo y atenderla. No dice, uy, qué pesados, mañana, hoy estoy con... No, siempre esta actitud de servicio, esta actitud de acogida, aún en el momento de intimidad, de descanso, de sosiego, ¿no? De acogida. Él los recibió y les hablaba del reino de Dios, no desaprovechaba ningún momento, no había un momento para desaprovechar, para contar de qué se trata el reino de Dios y sanar a los que lo estaban necesitando. Pongámonos en esa situación. Volvieron de la misión, estaban a solas con el Señor que va a atender a la multitud, que lo vuelven a ver cómo se encarga de esa multitud, cómo les enseña y cómo los sana, y ahora viene la parte que nos corresponde. Como caía la tarde, acá hay un juego que suele hacer Juan. La tarde cae y con la tarde, ¿qué desaparece? La luz. Cuando cae la tarde, ¿dónde entramos? En la oscuridad. La oscuridad, hablando bíblicamente, es un lugar sin fe, es un lugar sin creencia, un lugar de desesperación, un lugar donde enseguida hacemos agua, ¿no? Como decimos en el dicho. Nos comienza la ansiedad a dominar. Como caía la tarde, los 12, miren qué lindo, Lucas, como dice, no se los dijo cualquiera de los discípulos, no, los 12, los que habían ido a misionar, se acercaron y le dijeron, vamos, decile que se vayan, para que busquen hospedaje y comida, porque acá estamos en un lugar desértico. ¿Qué les contestó el Señor? Háganse cargo ustedes de la gente. Háganse cargo ustedes a los 12. ¿Qué le dijeron? No tenemos nada para darles. Solamente 5 panes y 2 pescados. Fíjense cómo aparece enseguida el número.
aparece enseguida el número. No hay nada más que, a no ser que vayamos a comprar, ¿no? El número y la incredulidad. Y dice, eran como 5.000 los varones solamente. En otro evangelio dice, sin contar a las mujeres y los niños. Este dice 5.000 varones. Y le dijo, háganlo sentar en grupo de 50. Esta es una imagen de lo que pasaba en el desierto cuando se daba de comer el maná, cuando se alimentaba el pueblo de Dios en el desierto durante 40 años por parte del Señor, que hacía llover el alimento del cielo, ¿no? Se ponían en grupitos de 50. 50 es un número muy común en el Antiguo Testamento. Es una influencia, déjenme decirles, de los pitagóricos. Los pitagóricos era un grupo que andaba por ahí, influyó de manera directa en el judaísmo de la época donde se ponía por escrito la Biblia. Y el 50 es el número de la perfección. ¿Por qué? Porque es 7, la plenitud, por 7 más plenitud, más el 1 que simboliza a Dios. Por eso Pentecostés, ¿no? 50 días. Fíjense, la plenitud absoluta. 50, siéntenlos en 50, lo hicieron, tomó el Señor los 5 panes y los 2 pescados, alzó la vista al cielo, los bendijo, los partió y se los dio a los discípulos para que vayan y se lo entreguen a la gente. No se los dio directamente. Fíjense que preanuncio eucarístico, que preanuncio de lo que va a ser la Iglesia a partir de los Hechos de los Apóstoles, a partir de Pentecostés en adelante. Comieron todos y quedaron satisfechos, recogiendo 12 canastas, una para cada uno de los 12 que no habían creído y que habían hecho agua y habían caído en la ansiedad de cómo vamos a hacer si tenemos solamente 5 panes y 2 peces. Siempre pensamos, ¿por qué digo que nos vamos a fijar en la actitud? Porque hay gente que se la había empoderado con el mismo poder de Dios. Sin embargo, no lo usaron. No lo usaron, lo tenían y no lo usaron. Les había dado las mismas herramientas que él mismo tenía, pero no las ponían al servicio, no las ponían en práctica. Fíjense, enseguida no podemos, no sabemos, ay no, despidámoslo, que se arreglen. Es un llamado de atención, ¿no? Un llamado de atención y, como siempre decimos en esta reflexión, la hermosa manera de ver que cuando le damos todo, por más que sea poco, Él lo multiplica para que todos queden saciados y sobre. Pero tenemos que atrevernos a entregarle todo, aunque sea poco. Juzga poco o mucho Él, pero cuando se lo damos, lo multiplica, alcanza y sobra. Así que bueno, fijémonos cómo reaccionamos nosotros cuando a través de la Iglesia, a través de los sacramentos, que también somos consagrados, también somos de alguna manera empoderados en esto que Dios nos da para cumplir la misión que a cada uno nos encomienda, cómo reaccionamos cuando cae la tarde en nuestra vida. Amén. Bueno, seguiremos la tercera semana de Cuaresma compartiéndolo juntos. Aquí algunas noticias importantes. El martes santo, no sé si está Simona en Biblia, no sé porque yo no sé quiénes están. A ver, puedo ver.
no la veo a Simona hoy. El martes santo vamos a tener el Seder nuevamente en la parroquia de San Hugh. Estén atentos porque hay nada más que 200 entradas. Se vuelan. Así que ya el flyer creo que sale esta semana. Así que simplemente porque siempre es el grupo de matrimonios de San Hugh, que lo hacen como una, como una actividad apostólica y de acompañamiento en esta Cuaresma / Semana Santa de preparación para el Triduo. Así que los que quieran participar y no hayan podido participar, especialmente el año pasado, sepan que va a ser el martes santo. Yo no tengo acá primero, segundo. El 4 de abril. 4 de abril, creo que a las 7 de la tarde. Entre las 7 y las 7:30, y es que comenzamos. Después, este sábado, desde las 8:30 de la mañana hasta las 2 de la tarde, hay un retiro de Cuaresma en español en San Hugh. También, si lo quieren ir a hacer, lo van a coordinar Eleazar y Leticia, que también lo hicieron el año pasado, así que bueno, toda la comunidad que quiera participar, es algo muy bonito y que nunca está de más, ¿no? Poder acrecentar y trabajar un poco en este silencio, en este tabor a donde el Señor nos llama en contemplación en estos días de Cuaresma. Y por último, hoy hay un montón de avisos parroquiales. Por último, tenemos ya la fecha, se me fue la camarita, pero estoy acá, tenemos ya la fecha de la próxima peregrinación a Tierra Santa, que será del 25 de octubre al 7 de noviembre. También el flyer lo daremos a conocer la semana próxima. Estamos trabajando, ahora nos reunimos en un ratito con Sandra para trabajar el tema. Así que bueno, nada, ya creo que no nos quedó ningún aviso parroquial. Están todos anunciaditos. Pero no, especialmente el del sábado es indispensable que aquellos que puedan y sean de San Hugh o no, están invitadísimos todos a poder aprovechar esa oportunidad. Así que bueno. Bueno, gracias como siempre por estar, importantísimo. No este jueves 9, sino el jueves 16 comienza el curso de libros sapienciales por Zoom a las 7:30 de la tarde, que lo va a dar mi marido, lo da el diácono. La semana que viene él nos va a estar acompañando, así que el 15 va a dar... él va a dar la charla conmigo a la mañana porque tenemos preparado el Buen Samaritano para la semana que viene, para trabajar un poquito también en este tiempo de Cuaresma, lo vamos a dar juntos, y el 16 él comienza el libro los libros sapienciales, todos los jueves a las 6:30 de la tarde. No se lo pierdan porque es realmente espectacular el curso ese. Así que es completamente gratis, libre, y yo les voy a pasar, para que ustedes no se mareen, van a recibir un email mío en donde les voy a decir, este Zoom es el de los jueves a las 7:30. Nuestro Zoom sigue siendo el mismo todos los miércoles, ¿no? Ese no cambia. Así que bueno, un montón de avisos parroquiales. Así que, bueno, si Dios quiere, nos vemos en una semanita. No, de nada, todos los que me están saludando, gracias a ustedes por estar y bueno, nada. Gracias, bendiciones. Patricia, muchas gracias. Les mando un beso. Gracias, Patri. Un abrazo. Chao, Patri, gracias. Gracias, Patri. Gracias, Patri. Bendiciones para todos. Igual para ti. Feliz día a todos.
Que les vaya muy bien. Adiós, Caro, te veo en un ratito. Gracias. Sí, nos vemos en Adiós, un ratito. Emma y Clemencia. Adiós, adiós. Adiós, Gladys, que se mejore el bebé. Un beso grande, grande, grande a todos. Adiós, Tati, tanto tiempo. Chau, Gaby. Cuídate mucho. Chau. Patri, el sábado comienzo con los encuentros de catequesis, así que Ay, bueno, van a ser buenísimos. Qué lindo, que estén muy bien y que los chicos Gracias. tengan un encuentro con el Señor, que me imagino Exacto. que así será. Te mando un beso. Chau, chau, igualmente. Chau, Ana María, adiós.